Bueno, esta frase nos orienta un poco de qué pudo haber pasado o qué desencadenó tamaña situación. Bueno, hay novedades y por ahí decimos un giro un tanto inesperado después de saber que alguien murió por un disparo, que a quien se lo acusa de cometer este ilícito está en libertad. Sí, quien está en libertad es Marcelo Gutiérrez, quien hoy brindó declaración por la muerte de José Tarabelli. Pudimos ver a través del informativo, Telefe Noticias de la primera edición, algunas imágenes también respecto al hallazgo del cuerpo de Tarabelli, y restaba saber cuál había sido la declaración del único imputado al momento en su muerte, Marcelo Gutiérrez, quien hoy por la tarde, como bien mencionábamos, recibió la libertad. De acuerdo a los elementos que el fiscal tiene al momento, en el presente, a las pericias que se realizaron en el lugar y también de acuerdo al testimonio que podría estar vinculado con una legítima defensa, un tanto excesiva, ¿no es cierto? Claro, por ahí viene la mano y por eso el fiscal ha valorado, hasta el momento con los elementos que tiene, que la carátula más aproximada a la realidad es un exceso en una legítima defensa, por eso lo libera, no significa que esté fuera de la causa. ¿Conversaste con el fiscal? Conversamos con el fiscal, nos brindó algunos detalles, no solamente los argumentos por la liberación, sino también respecto a la causa y cómo podría continuar. Tenemos algunas primeras versiones que obviamente todo es a chequear, pero se trataría de una usurpación, en teoría, de un terreno, y desde ahí se produce una disputa, una pelea en torno a esto, a los derechos de cada uno, que desembocan con una pelea y consecuentemente la muerte de Tarabelli. En función de la prueba que tenemos colectada a esta altura de la investigación, de la cual debemos seguir avanzando, decidimos desde la Fiscalía otorgarle la libertad a esta persona, no porque no tenga vinculación alguna con el proceso, sino que hay que seguir avanzando y podríamos encontrarnos al menos a esta altura con una participación de esta persona en una pelea que se ocasionó y podría haber un exceso en su legítima defensa. Por eso los elementos colectados no alcanzaban como para imputar un homicidio con dolo directo, al menos a esta etapa, y hay que seguir profundizando la investigación. Esta persona se presentó junto con otras dos personas que son testigos presenciales inmediatamente luego de sucedido el hecho, y se presentó en comisaría para manifestar todo lo que ellos habían vivido, de acuerdo a sus versiones, e hicieron entrega de un arma con el que presumiblemente se hubiese utilizado para ultimar a Tarabelli. ¿Se investiga la posible intervención de un segundo arma de fuego? En principio, todos esos detalles prefiero mantenerlos en resguardo para no atentar contra el éxito de la investigación. El relevamiento que hicimos en el lugar del hecho junto con personal policial y precisamente científica nos hablan de medianamente cómo hubiesen acontecido los hechos. Hay muchas huellas en el lugar, ya sea de vehículos como de una disputa unos metros antes de donde apareciera el cuerpo, y es parte de lo que queremos trabajar en la investigación de una manera un poco más discreta para poder avanzar y no darlas a conocer al público, puesto que por ahí puede haber todavía implicancia de terceras personas aún no indagadas, ¿no? Quiero decir con esto, con terceras personas, y bueno, prefiero trabajar un poco más con ciertos secretos de sumario. Bueno, estaba Diego explicando por qué dejó en libertad a Gutiérrez, entendiendo que por ahora lo que hay en la causa daría para acusarlo de un exceso en la legítima defensa. No más que eso. No significa que después pueda agravarse, depende de otras circunstancias. Habría descartado entonces un posible homicidio con dolo directo, ¿no es cierto? Que ese tipo de acusación sí tendría a Gutiérrez aún en condición de detenido. Les damos algunos detalles y lo situamos un poco en el contexto en el que se dio esta situación, esta historia, un poco un mapa, ¿no? Para entender de alguna manera cómo se dieron los hechos. Bueno, esto es tierras argentinas, que va desde casi La Armonía hasta la zona de Sesquicentenario, ¿no? Bueno, por aquí se produjo el episodio dentro de lo que es tierras argentinas y el auto termina en esta zona. Este es el supermercado Jaguar y esto es calle Don Bosco.
el auto termina acá. O sea que este es el recorrido que habría hecho Tarabelli una vez que recibe el disparo. Aparentemente logró transitar algunas cuadras y después termina desvanecido. En principio es lo que se maneja en este lugar. Así que este es un poco el mapa, ¿no? De ahí apareció sin vida y el episodio se produjo en este lugar por alguna razón que de alguna manera adelantaba un poco el fiscal, ¿no? Que tiene que ver con las hipótesis, ¿verdad? Exacto. Repasamos algunas de las hipótesis que surgieron en una primera instancia, teniendo en cuenta los datos que en una primera circunstancia trascendieron por información oficial de la policía y luego con el testimonio de Gutiérrez y, por supuesto, el del fiscal. Las dos hipótesis que se manejaban era la venta y reventa de este terreno en segunda interna, en una primera instancia, y que esto habría ocasionado el conflicto. Y la segunda hipótesis de usurpación, que de alguna manera es esta la hipótesis que más refuerza Viego en relación a la investigación y los datos que se tienen al momento, los elementos, un posible conflicto iniciado por la usurpación del terreno de uno de los intervinientes. Te pregunto, ahora, Sole, sí. ¿terreno o había algo más en el terreno? ¿Qué se sabe? Había parte de una construcción. O sea, Al se había iniciado verse una construcción. el avance ya de por sí, el dueño de este terreno habría comenzado una construcción, pero la misma habría avanzado sin su consentimiento, Claro, ahí se le metió, lo usurpó y continuó la construcción. Claro, Ahí eso se es, iniciaría. en realidad, claro, esa es materia de investigación, que fue lo que ocurrió en este terreno y también en las distintas personas intervinientes. Lo que sí hay que destacar, el fiscal habló de algunos desfasajes respecto a los testimonios que al momento se tienen, que en una primera instancia serían dos testigos presenciales y el testimonio de Gutiérrez, único imputado en la muerte de Tarabelli. Vamos a los actores principales de esta historia. Las tres personas que tienen algún rol en esta situación. Lamentablemente uno de ellos que perdió la vida, José Tarabelli, que es la víctima, José Tarabelli, 37 años. El dueño del arma, por lo menos lo que se presume el dueño del arma, Juan Ferrés. Ahora me vas a contar cuál es la situación de Ferrés, quien se supone que escapa al momento de producirse el hecho y no se lo ve. Y el autor del disparo, que hoy está en libertad por supuesta exceso en una legítima defensa, declaró y salió libre, Roberto Gutiérrez. Son los tres involucrados. ¿La situación de Ferrés cuál es? Y en realidad se espera, no se puede adelantar, hay mucho hermetismo por parte del fiscal respecto al contenido de la investigación y cuál es la línea investigativa, justamente porque son horas claves para poder determinar cuál es la participación de cada una de estas personas en el hecho. Lo que sí se puede decir es que Ferrés se puso a disposición para no es que está prófugo ni que desapareció, sino que... Al momento, por lo menos en lo que respecta a esta causa, no está prófugo. Sería uno de los candidatos, por supuesto, a ser convocados para declarar. Ya lo había adelantado el fiscal. Se va a pedir más declaraciones testimoniales. Ferrés podría llegar a ser entonces uno de los candidatos claramente vinculado con, en una primera instancia, la propiedad del arma de fuego utilizada. Sí, mientras repasamos imágenes del hallazgo del vehículo, esto que estalló, esta situación terrible que estalló el último sábado, por supuesto hablamos de que hay un hecho muy fuerte, que si bien por ahora la causa, la carátula es un exceso en la legítima defensa, claramente los familiares de Tarabelli entienden que esto por ahí no fue así y hay una situación muy particular que se da y a partir de aquí de resguardo de la situación. Obviamente es muy probable que los familiares de Tarabelli puedan tomar alguna represalia contra Gutiérrez. Estamos hablando de que viven todos más o menos por el mismo sector, o por lo menos hay un conocimiento de dónde está ese terreno al que le habían usurpado supuestamente a Gutiérrez, ¿no? Ahí vemos el auto con el cuerpo ya sin vida de Tarabelli. Lo que sí se sabe, al menos en una primera instancia, se habla de esta confrontación previa a el disparo, porque se puede, a través de las pericias se pudo determinar algunas huellas de los vehículos de haber frenado en forma violenta, también de alguna trifulca por el estado de allí, de este escenario en Don Bosco al 4500, donde podría haberse producido esta confrontación.
Lo cierto es que son horas claves para la investigación, hay que ser muy cauto al momento de poder determinar o informar sobre la participación de cada uno de ellos. Veremos cómo sigue, vemos los familiares de Tarabelli que llegaban al lugar y obviamente el shock inicial por este tremendo episodio. Las próximas horas serán importantes y obviamente seguiremos de cerca esta causa.